Bueno, siendo las 6 de la tarde, les doy la bienvenida primero a nuestro invitado orador, a John Hunter. Gracias por haber aceptado dialogar con la cátedra en este segundo evento de la Cátedra del Reino Unido de Gran Bretaña. El primero fue con el embajador, ahora vamos a hablar un poco de cultura inglesa y de cultura argentina. De parte voy a ponerlo en estos términos, de parte de un tuitero, que así fue como te conocí en, en lo, en lo personal. Buenas tardes a todos los que se están sumando todavía. Bienvenidos al segundo ciclo de la Cátedra del Reino Unido de Gran Bretaña. Viene la Universidad del SEMA junto con la la Cámara de Comercio Argentino-Británica, que nos ayuda y nos acompaña en este evento educativo. A diferencia de la conferencia pasada, donde tuvimos el expositor abrió el juego y hizo unas primeras reflexiones. En este caso, lo que voy a hacer, vamos a jugar un poco las veces de entrevistador y entrevistado. Van a haber varias de las conferencias que tenemos organizadas para este año, donde vamos a jugar un poco al rol de entrevistador y entrevistado. Y esto lo digo porque nos gustaría que ustedes también se sumen a esto y pregunten en el chat a una persona que es sumamente interesante por sus tweets, ¿no? Un breve currículum de John Hunter es que fue presidente del Consejo de la Comunidad Argentino-Británica durante el año 2013 y 2016. Es actualmente el presidente del Cementerio Británico de Buenos Aires, es presidente del Subcomité de Asuntos Comunitarios del Hospital Británico, integrante del Consejo Parroquial de la Catedral Anglicana San Juan Bautista y de la ONG anglicana The Missions to Seafarers. Miembro del Distrito Masónico Inglés de Sudamérica, socio del Club Social Inglés de Lomas de Zamora. En 2018, y por acá vamos a empezar con la primera pregunta, fue condecorado por la reina Isabel II con la medalla del British Empire Medal por servicios a la comunidad británica en la Argentina. Desde el año 2016 que John tiene una cuenta activa en Twitter, que es @JuanHunterArgentina, y se dedica a difundir los vínculos entre argentinos y británicos. Hecha la presentación formal, gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Y voy a la primera pregunta, que tiene que ver con Twitter. Y esa primera pregunta que tiene que ver con Twitter es que Twitter se ha probado ser un ambiente altamente divisivo. Y en tiempos, la relación entre Argentina y Gran Bretaña ha tenido altos y bajos. Hay momentos en los que, como vos bien mostrás en tus Twitter, han sido intensas las relaciones entre Argentina y Gran Bretaña, y otros momentos donde lo que marca es lo divisivo. Y las perezas y todos los problemas que todos conocemos en la relación argentino-británica. ¿Por qué elegiste Twitter para trabajar la vinculación desde lo positivo? Porque hay una característica en tus 2.500 Twitter, es que la receptividad que hay en relación a tus Twitter nunca ha sido agresiva, todo lo contrario. Hay o complementariedad o, en todo caso, cuando vos le preguntás a la audiencia si te pueden sumar información, por lo general la audiencia responde y te suma información. ¿Por qué elegiste Twitter? ¿Qué riesgos, si considerás en algún momento los riesgos de los trolls, de las personas que tienen discursos agresivos? ¿Y cómo has logrado hacer para que justamente tu cuenta permanezca impecable y que sea una fuente de enlace entre dos sociedades? Bueno, antes de responderte, primero agradecerte, Juan, a vos y a Santiago Pesati de la Cámara de Comercio Argentino-Británica por la invitación. La verdad que me haces pensar por qué elegí Twitter. No sé, creo que porque en esa época, en el 2016, el Twitter era una herramienta, bueno, todavía lo sigue siendo, ¿no? Muy, muy útil, muy práctica
para estos temas de difusión de temas, como los míos, los temas con tema británico, argentino. Y también ahora que lo pienso, cuando yo en el 2013 asumí como presidente de la Comunidad Británica, activamos una cuenta de Facebook, donde yo empecé a dar difusión a estos temas en esa cuenta de Facebook. Y cuando dejé la presidencia, claro, ahí fue donde empezó. Yo empecé a usar Twitter para difundir lo que ya había posteado en Facebook. Y entonces arranqué por ese modo, arranqué haciendo Twitter de mis Facebooks anteriores. Pero bueno, Twitter por lo visto tenía como un alcance mucho más grande, era mucho más dinámico, y bueno, y seguí con la cuenta de Twitter. Creo que, si te fijas, mis Twitter son más que nada compartir información, datos, noticias de este vínculo argentino-británico, y yo muy raramente hago comentarios a título personal o entro en debates, o sea, lo mío es más el Twitter lo uso como un medio, un canal de difusión de esos temas. Yo no soy de publicar sí, opiniones propias, es muy raro que lo haga. Creo que por ese lado, la receptividad que tuvo, y que no debo tener más de 5 personas bloqueadas por insultos muy fuertes. Bueno, es una herramienta que todos tenemos para sacarnos a toda esta gente que... a título dos preguntas a título personal. ¿Qué significa para un argentino que está transitando el siglo XXI ser descendiente de ciudadanos británicos? Buena pregunta. Bueno, yo en el año 2000 me fui a vivir a Inglaterra. Volví a Argentina en el 2006. Cuando volví acá, ahí fue cuando me empezó a picar el bicho de mis antepasados británicos y su aporte al país, y cómo ese aporte en general no se le da difusión, o no se transmite mucho. Bueno, pienso principalmente eso, ¿no? Que ser de origen británico es algo positivo, pero es como una corriente más inmigratoria, no es más ni menos que otra nacionalidad. Y lo que sí siento que, bueno, los británicos en este país, su aporte fue positivo y fue muy grande, y en muchísimos diferentes campos, en muchos diferentes ámbitos, ¿no? Y pienso que, vamos directamente al punto, siempre hubo un vínculo medio con altibajos, como mencionaste vos, pero que después del año 82, bueno, ahí fue mucho más complicado poder recordar o celebrar esa contribución británica a nuestro país. Vos sabés que mientras leía tu currículum y hacía un poco de research en internet, algo que divierte mucho en esa lógica es esta idea de si uno termina siendo condecorado, si un argentino termina siendo condecorado por otro país. Vos fuiste condecorado por la reina de Gran Bretaña, hay toda una fantasía en relación a eso. Primero, por The Crown, la reina y por lo menos los asuntos de la corona se han ido para arriba, y entonces realmente captó la atención del público a nivel global. Ahora, vos fuiste condecorado por la reina. ¿Qué nos podrías contar a nosotros de la experiencia, el por qué? ¿Qué significa los servicios al Imperio Británico en la República Argentina? ¿Qué hay cómo transformaríamos ese mito en realidad? Bueno, no soy el único que recibe medallas de su majestad, ¿eh? O sea, en estos últimos años muchas personas, bueno, muchas no, unas cuantas han recibido, ¿no? En mi caso particular, la descripción del motivo es por servicios a la comunidad británica. La entidad que yo presidí tiene varios aspectos. Uno es el aspecto de beneficencia. Entonces, nosotros realizamos muchos eventos, ferias, para juntar fondos para beneficencia.
aparte bueno, de eventos sociales y culturales. En mi caso la medalla fue por ese aspecto específico, por servicios a la comunidad británica y por el aspecto del lado de lo que hacíamos de caridad y beneficencia. Así que no, no es nada problemático, me parece, recibir eso. ¿Qué se siente recibir esa condecoración? Es muy lindo, la verdad que la reina hace entrega de medallas 2 veces por año, en junio, para su cumpleaños, y para Año Nuevo. Y el embajador, Mark Kent, me había contactado un tiempo antes de fin de año para avisarme que no le cuenta a nadie y para preguntarme si yo estaba de acuerdo en recibirla la medalla. Entonces yo le dije que sí. Y bueno, en ese año se publica la notificación de toda la gente en todo el mundo que recibe la medalla, y bueno, yo aparecí ahí. Y bueno, el embajador Kent me dijo si me interesaba esperar para que la medalla me la entregue Boris Johnson, que justo venía para el G20 como canciller británico. Entonces se aprovechó el evento y bueno, en la embajada, el canciller en ese momento, Boris Johnson, me entregó la medalla. Y lo otro lindo de la medalla es que te permite ser invitado a Buckingham Palace, a un Garden Tea Party, ¿no? O sea, vas ahí, hicieron el té a mí y a 2000 más, pero bueno, la verdad que fue una experiencia. ¿La Estar ves de ahí en los lejos, la ves de jardines del cerca, la palacio. reina? Sí, la ves a 5 metros más o menos. Ella camina, es muy interesante. En un momento a las 3 abren las puertas, a las 4 aparece ella, tocan el himno británico, ella camina, saluda a un par de personas que ya están preseleccionadas y después va a su pabellón propio y toma el té. Y bueno, sí, la vi. Yo te hago otra pregunta. En una entrevista vos decís, acá hay dos preguntas y después ya pasamos a una parte más de historia, si vos querés. Vos, cuando te entrevistan por la medalla, justamente decís que uno de tus sueños o aspiraciones es recuperar el Club Inglés de Buenos Aires que había cerrado en el 2002. ¿Qué rol tuvo el Club Inglés y qué estás haciendo para recuperarlo? Bueno, el Club Inglés era un club emblemático acá en Buenos Aires, era un club social. Estaba en 25 de Mayo y Tucumán, donde hoy estaba la Universidad de San Andrés, creo que sigue estando la Universidad de San Andrés, en ese edificio. Y era un centro de reuniones, de actividades sociales de diferentes entidades de la comunidad británica. Las asambleas anuales de la comunidad se realizaban ahí, de otras entidades, la St. Andrews Society, la entidad de los escoceses. El club, bueno, tenía toda una vida social enorme, un restaurante, se podían hacer casamientos, conferencias, bueno, de todo. Así que era como un lugar de mucha vida social relacionada con los británicos. ¿Y qué estoy haciendo al respecto? Y poco y nada. La verdad que es un proyecto a largo plazo. Eh, He hablado con varias personas interesadas en un proyecto así. Lo que pasa es que, bueno, no es tan fácil y hoy en día hay que pensar si un club social en el microcentro sería viable o si habría que buscar otro lugar. Es un tema complejo, sí. Para, Pero bueno, por, hay otros clubes. Está el Club Británico en Río Gallegos, así que está ese por ahora, y está el Club Social Inglés en Loma de Zamora. ¿cuál es el espíritu de esos clubes sociales? ¿Cuál era el espíritu? ¿Qué es lo que qué es lo que hacía que se fundaran, ¿no? Bueno, en sus orígenes eran, si vos pensás, donde iban los británicos en cantidades, siempre tenían sus iglesias, sus colegios, sus clubes deportivos y sus clubes sociales. Y estos clubes eran clubes sociales, básicamente. Y, por ejemplo, el de Río Gallegos, una vez por año hacían una gran fiesta, entonces toda la gente de los campos, a 500
1000 kilómetros, sabían que una vez por año se juntaban ahí y era un gran encuentro de las familias de origen británico. Lo mismo el de Loma de Zamora, es un club social que en su momento era, bueno, sigue siendo solo de hombres. Es un lugar para pasar un rato, tomar un trago. Igual hoy en día, de origen británico en estos clubes, tendrás un tercio del número total de socios, no es que son todos británicos ya. Pero bueno, la gente que no es de origen británico, por supuesto, está bienvenida y yo creo que les agrada el lugar, el ambiente y la atmósfera de esos lugares. Bien, voy a tus tweets. Vos, hay tres grandes grupos en tus tweets, ¿no? Vos tenés por un lado toda una cuestión que es de interés profesional mío y eso fue lo que capturó, que tiene que ver con los conflictos. En particular, un capítulo que no está tan conocido en el caso de la República, o sea, que es conocido, pero que se está perdiendo, uno siente que se está perdiendo, que es la participación de argentinos en la Segunda Guerra Mundial. Tocás, no hay tema que no toques en materia de conflictos, tocás desde los conflictos de la independencia a la contribución que hicieron los ingleses a la independencia de la República Argentina. La Segunda Guerra Mundial, hablas de Malvinas desde un punto de vista realmente positivo y de tratar de movernos de lo que fue el conflicto para los dos países. Ahora, no encontré tweets ni opiniones sobre la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Qué buena pregunta. No tengo ni idea. Te obligo a buscar Sí, sobre la sí. primera entonces. No, es interesante porque a la Primera Guerra Mundial de Argentina fueron casi 6.000 voluntarios. Yo no sé si no es la mayoría británicos que vivían acá o trabajaban acá, pero fueron muchísimos. Y en la segunda fueron mucho menos, y eran mucho más argentinos nacidos acá de origen británico. Yo creo que me concentro más en la Segunda Guerra Mundial porque por el tema de lo que representó la Segunda Guerra Mundial, más que la primera, ¿no? La segunda, el tema de el fascismo, el nazismo, el tema de campos de concentración, es como una guerra que mucho más fuerte en esos aspectos y que por eso valoro mucho más lo que fueron a la segunda que a la primera. A la primera creo que muchos fueron, bueno, porque era el espíritu de aventura, y si vos lees libros o ves películas, todos pensaban que esa guerra terminaba en un par de meses y nadie se la quería perder. Y bueno, duró mucho más que eso, pero digamos, como conflicto, me parece, la segunda fue tremenda en ese sentido, ¿no? Lo que aconteció en esa guerra. Igual de Argentina, sí, fueron un montón y yo creo que todos esos colegios de origen británico que hay en Argentina, todos esos clubes grandes, tradicionales, mismo las iglesias, si vos las visitás vas a encontrar un montón de placas con los nombres de socios o exalumnos que fueron a la Primera Guerra Mundial. Es impactante. Y después hay casos rarísimos. Por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, en Ibicuí, tenés un tremendo monumento a los voluntarios de Entre Ríos que murieron en la Primera Guerra Mundial. Y era el que lo mandó a construir fue el jefe de los ferrocarriles entrerrianos británicos en Entre Ríos, y mandó a construir el monumento porque su hijo fue y murió. Y me acuerdo que hicimos un acto ahí en el 2014, restauramos las placas, es muy lindo el monumento, ¿viste? Pero bueno, la gente de la ciudad no sabía de qué era el monumento. Mirá vos. Es raro, ¿viste? Porque estaba lleno de nombres en inglés, a los caídos, y la gente te decía, ¿a los caídos de dónde? Pero bueno, esa fue también parte de la difusión de las actividades que hacíamos en ese momento, ¿no? Dar a conocer esas pequeñas historias locales. Vos sabés que es interesante por las fotos, por las historias. Hay una foto que me tiene intrigado, ¿no? Hay un piloto de un Spitfire que dice el escuadrón argentino. ¿Qué nos podés contar del escuadrón argentino? Aparte, si hay un avión ícono, así como el Messerschmitt del lado del eje, el Spitfire, a mí en lo personal me gusta más el Hurricane, seguramente
pero el Spitfire es el avión ícono de la Segunda Guerra. ¿Qué fue ese escuadrón de argentinos que estaban ahí peleando? ¿Estuvieron en la batalla de Londres? ¿Qué sabés de ellos? ¿Qué nos podés contar? Bueno, sí, es una historia fascinante. A la Segunda Guerra Mundial, de comunidad británica habrán ido más o menos casi 4.000 voluntarios. Bueno, y muchos de estos se incorporaron a la Real Fuerza Aérea. La contribución de la comunidad británica en Argentina fue muy grande en el aspecto de donaciones, de recaudación de fondos. Se juntó mucha plata acá para contribuir a la causa de la guerra. Por ese sentido fue que se hizo la solicitud en Inglaterra de permitirle a la Real Fuerza Aérea tener un escuadrón propio de pilotos anglo-argentinos. Y bueno, se aprobó el proyecto. Es el famoso escuadrón 164 y es el único escuadrón en esa época de la Real Fuerza Aérea que en su escudo, en su logo, tiene las palabras en castellano, firmes volamos. Todos los otros escuadrones tienen sus frases en inglés o en latín, y este es el único que lo tiene en castellano. Y vas a encontrar muchas fotos en internet de estos aviones con los nombres o la localidad que aportó plata para la construcción de ese avión, Hurlingham, Mirá. Río Gallegos. Y vas a encontrar muchas fotos también de estos pilotos anglo-argentinos que, como es tradición en la Fuerza Aérea, que le dibujan un dibujito al avión. Y ellos dibujaban o un patoruzú, o un tero, o un gaucho. O sea, es muy interesante esas historias. Vos sabés que me hacés acordar otro proyecto que teníamos, que era donar una réplica de un Hurricane o un Spitfire del Escuadrón 164 y donarlo a alguna base aérea acá, ¿no? En recuerdo de estos pilotos argentinos, anglo-argentinos, que fueron casi 800. Así que ¿Por qué crees que se perdió esa épica? Porque es en definitiva, es una épica en la cual había un montón de argentinos que estaban, eh, que participaron activamente en el conflicto. Eh, ¿Por qué pensás que se perdió la épica de tener un escuadrón, de tener argentinos que luchaban por la libertad, hombro a hombro, porque no éramos, está bien, no éramos, éramos una nación neutral, pero los argentinos estaban tanto en un lado, estaban en el eje peleando, y por otro lado había argentinos que estaban peleando, como vos bien señalás, en un tuit, en el ejército, en la RAF, en la Royal Navy. ¿Por qué pensás que eso se perdió? ¿Por qué queda como oscurecido en el tiempo de la historia? y yo pienso que es porque la llegada del gobierno de Juan Domingo Perón, su eje se desvió del vínculo que teníamos con el Reino Unido a una tercera posición, como se le decía, y creo que no era bien visto, ¿no? El vínculo con lo que fuese británico en ese momento. Y desde ese momento creo que nunca se recuperó. Pero lo que es interesante, porque yo digo, nosotros como país tenemos una fama internacional de ser un refugio de nazis y ser pro-nazis, y siempre con ese tema de los pro-nazis. Pero bueno, este tema se tendría que aprovechar más políticamente. Decir que, bueno, ojo, que también hubo 4.000 personas que partieron de Argentina y lucharon contra ese régimen nazi, fascista. Me acuerdo en el año 2018, pudimos conseguir por iniciativa en el Congreso de la Nación, un reconocimiento a los voluntarios argentinos que habían peleado en la Segunda Guerra Mundial, aún con vida. Entonces se le hizo un reconocimiento en el Congreso que estuvo muy lindo, muy bien organizado. Pero digamos que eso no trascendió públicamente, no se le dio mucha difusión. Bueno, sí, para mí es una lástima, ¿no? Porque el recuerdo de esa gente que fueron voluntarios, no fueron reclutados, ¿no? Y bueno, muchos fueron y murieron. Si algún día visitas el cementerio británico en Chacarita, vas a encontrar un muro memorial y hay casi 900 nombres ahí y más o menos 300 son caídos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, fue un sacrificio que hicieron muchos argentinos también.
Vos sabés que recién escuchaba lo que señalabas, son dos preguntas atadas. La primera es, hay un tuit tuyo que es muy divertido que dice que muere, que encuentra la excepción de los que pelearon en el eje, ¿no? Los que pelearon en el eje en la República Argentina tuvieron una excepción de cumplir con el servicio militar. Esa misma excepción, por la forma en la que armaste el tuit, pareciera que no hubiera sido el caso de aquellos que pelearon del lado de los aliados. Eso era porque eran hombres más formados, pilotos profesionales, y los que fueron al eje fueron más, eran más jóvenes, o vos pensás que era justamente por esa lógica en la que entró el país, que en algún momento la tensión entre los pro aliados y los pro eje se mostró muy bien, por ejemplo, en esa clase de leyes. Eh, pero ese tuit me parece, ahora me hace pensar, pero esa fue una ley que vino después de la guerra, porque muchos voluntarios que habían Exacto. participado en las Fuerzas Armadas británicas volvían y les pedían que participen, que hagan el servicio militar. Esa ley creo que salió bueno, los incluía a estos voluntarios argentinos, no hicieron el servicio militar, ¿no? Fueron para los que lucharon para los aliados también, ¿eh? Ah, también, está bien, porque decía quedaba en ese tuit solamente como No, el eje. Bien, lo voy a tener que revisar. te llevo un poquito más atrás, te llevo un poquito más atrás. Invasiones inglesas. Invasiones inglesas. Ahí haces una serie de tweets, en realidad trabajás también la parte de Uruguay y Argentina. Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué le pondrías de interesante o de positivo desde el punto de vista cuando vos tenés que trabajar la cuestión de las invasiones inglesas? El enfoque es súper histórico, mostrás libros muy interesantes, sobre todo uno de, que habla justamente, es crítico, digamos, cómo Gran Bretaña se embarca en una campaña militar de largo aliento que realmente los deja exhaustos en relación a Europa. ¿Qué te llama la atención de ese conflicto? De lo que leíste, de lo que elegiste para después tuitear. Sí, a mí me parece, esas dos invasiones me parece un tema fascinante, ¿no? Porque muchos nos olvidamos que en esa época Buenos Aires era parte del Imperio Español y, y Reino Unido, Gran Bretaña estaba en guerra con España, ¿no? Y después con Napoleón. Entonces, no es que se pensó que venían a Buenos Aires a atacar a los argentinos, ¿no? O sea, muchas veces nos tomamos eso como nosotros los argentinos derrotamos al imperio. Lógicamente sí, los ciudadanos de Buenos Aires, eh, en un hecho histórico, ¿no? Derrotar dos veces al ejército británico ha sido fascinante. Pero lo que a mí me fascina de esos momentos fue el impacto que tuvo esa presencia británica en Buenos Aires. La primera, que fue corta, ¿no? Hay un libro que se llama El gobernador Beresford, que habla de Beresford cuando fue gobernador, y leyendo muchos otros libros, el impacto que tuvo esa breve presencia británica en Buenos Aires con respecto a opiniones sobre el libre comercio, sobre las libertades individuales. Yo creo que eso fue un germen, seguramente sí, fue un germen de este proceso de Revolución de Mayo, de independencia. Muy bien. Y vamos para otro punto. Vos en esa parte, cuando te dedicás a las cuestiones militares, vos por un lado le dedicás al componente aéreo con lo de la RAF, y por otro lado, cuando hablás de la Armada Argentina en particular, mostrás constantemente una serie de vínculos que van desde los astilleros hasta los nombres en los cuales se nombraban las distintas fragatas o destructores de la República Argentina. Inclusive mencionás los destructores, los tipo 42 que se habían construido, que eran las unidades gemelas a las del Sheffield que se habían construido en Gran Bretaña. ¿Cómo ves qué te impulsa más allá de esa relación naval? ¿Por qué te llama la atención esa relación? ¿Es porque es tan claro? ¿Se está perdiendo ahora? ¿Cómo lo ves? Porque no son tan viejos. En el 2020
en el 2020 tuiteaste sobre la corbeta Parker y diste el nombre de por qué era la corbeta Parker. No sé si le querés contar a quienes Sí, nos están bueno, acompañando. eh, en, en nuestras guerras navales, tanto contra España como contra el Imperio del Brasil, la presencia británica en las fuerzas navales bajo el mando del almirante Brown fue enorme. O sea, la cantidad de británicos que pelearon bajo el mando de Brown fue muy importante. Y bueno, pienso también, ¿no? Son cosas que se van tapando con el tiempo, no se quieren dar a conocer o mencionar, pero bueno, quedó, porque yo digo, hoy en día tenemos 3 corbetas con nombres de británicos: Parker, Drummond y Granville. O sea, Exacto. nuestra Armada Argentina tiene 3 corbetas que tienen nombres de británicos, que es muy interesante pensarlo, ¿no? Y aparte, estos 3 británicos, hay muchas escuelas o colegios primarios en nuestro país que tienen los nombres de estos 3 británicos. Y a veces pienso, bueno, están ahí y el día de mañana se van a cambiar los nombres, porque es probable que se cambien, y se pierde un poco la historia, ¿no? Pero bueno, la historia no se puede tapar. Ellos pelearon por nuestra independencia y en nuestra guerra contra el Brasil, y bueno, ahí están. Mirá, te comento dos cosas que están sucediendo en paralelo en el chat. Uno es que una de las personas que nos está acompañando, no sé si es capitán o almirante o llegó, es Eduardo Castro Rivas, que fue comandante de la ARA Parker entre 1998 y 1999. Y Emma justamente estaba comentando en relación a las invasiones inglesas, que la clave de Inglaterra, si vos querés, en 1806, como después lo que fue la transición democrática, es permitirnos pensar alternativas, ¿no? Alternativas en su momento a la dictadura, alternativas al dominio de los españoles. Me parecía muy interesante la forma en la que planteaba. No vamos a aburrir más a la gente con cuestiones militares. Vamos al segundo gran tópico que vos trabajás en tus tweets, que son la de los personajes, y hay cientos de personajes que uno no podía eh, conocer y que ha tenido muchísima relevancia, no solamente en Argentina, perdón, no solamente acá en la zona de Buenos Aires, sino en toda la Argentina. Después hay algo en plena pandemia hiciste un tweet que fue genial, que lo voy a mencionar. Pero acá el desafío para vos es, de todos esos cientos de personajes que pones en tus tweets, que elijas 2 y nos digas la razón por la cual son los 2 preferidos para John Hunter. Vas a quedar mal con un montón, te van a criticar después en Twitter, los pros, pero elegí 2 de todos esos. Son todos importantes, claramente. Elegí 2 que te gusten y adelante. ¿Y por qué y qué historia tienen? Qué difícil. Eh, es verdad lo que decís, que en todo el país es impresionante, siempre va a aparecer algún inglés que hizo algo. Tener lo correcto es decir algún británico, ¿no? Así incluimos galeses y escoceses. Algún británico que hizo algo y quedó con un muy buen recuerdo en el pueblo, en la ciudad. Uno que me gusta mucho es el doctor Patterson, un médico inglés que fue a Jujuy a trabajar en los ingenios azucareros. Y bueno, aparte de él también ayudaba a la gente del pueblo. Y el tipo fue tan querido. Aparte se quedó a vivir en Jujuy, tuvo familia. Hoy hay familia Patterson en Jujuy. Eh, y fue tan querido que el hospital municipal en la localidad de San Pedro se llama Dr. Patterson. Y hay un busto del Dr. Patterson. O sea, está muy presente el Dr. Patterson. Y es interesante porque cuando vos lees en artículos de noticias del momento, se cumplió el aniversario del hospital o algo así, rara vez mencionan que era inglés. Entonces, para mí, una de mis funciones es que no se olviden de la nacionalidad de estas personas, ¿no? Que no tiene nada de malo decir que nació en Sheffield o en Nottingham. Y el otro,
pintoresco, bueno, hay un montón. Te menciono uno en Diamante Entre Ríos, el doctor Crick, el primer farmacéutico de la zona ahí de Diamante, que hacía a veces de médico, bueno, de obstetra, de todo, ¿no? El doctor Crick. Y también otro caso de un inglés que se quedó a vivir, tuvo familia, tuvo descendientes, y es muy interesante porque la familia de Crick hoy en día, nadie habla inglés, y todos están muy orgullosos de su bisabuelo inglés, el doctor Crick. Me acuerdo que hace un par de años hicimos una petición a la municipalidad de Diamante para que le pongan su nombre a una callecita. Entonces, bueno, se aprobó, por suerte, hicimos un gran evento con toda la familia, y era muy, muy lindo, ¿no? Tener todos estos descendientes del doctor Crick, que tenía una variedad de personas de todo tipo, ¿no? Porque mucha descendencia, y todos orgullosos de su famoso bisabuelo, el doctor Crick, que, bueno, gracias a esa calle, su nombre, su historia va a perdurar, ¿no? Eso que también unas cosas que me fascinan a mí, que se pueda mantener el legado y el recuerdo de esta gente. Qué importante la palabra legado. Legado. Hay un legado en la relación de dos países como la Argentina y Gran Bretaña. Voy a interrumpir yo mi ciclo de preguntas y voy a leerte una pregunta que llegó, que me resulta por lo menos interesante, por si tenés información. Héctor Mangui pregunta, ¿qué actividades desarrolló, si sabes, qué actividades desarrolló San Martín en Londres, luego de solicitar la baja del ejército español? ¿Sabés? ¿Tuiteaste al respecto? Y si no lo hiciste, tenés que tuitear. Sí, tío. Bueno, la casa de San Martín en Londres tiene una placa, de las placas oficiales que presenta la ciudad de Londres, a lugares históricos. En Londres, donde vivió San Martín, hay una placa que se informa que acá vivió el libertador San Martín en Londres. Él, bueno, tuvo dos pasos ahí, ¿no? Pero el segundo fue con su hija, después de pasar por Argentina. Hizo muchos contactos, muchas reuniones. Tanto no sé, pero lo que sí sé es que él fue invitado a Escocia, a una localidad que se llama Banff, Banff. Ahí fue declarado ciudadano ilustre, porque ahí vivía un amigo suyo, Lord Duff, con los que habían peleado juntos en España contra Napoleón, bajo las órdenes de Beresford, ¿no? Qué loco, ¿no? Bueno, en Banff, San Martín fue nombrado ciudadano ilustre, y es la única ciudad que lo nombró ciudadano ilustre a San Martín en vida. Y es muy interesante porque en el año 50, en el centenario del fallecimiento de San Martín, la República Argentina, el embajador argentino en Londres viaja a Banff y presenta una réplica de sable de San Martín. La Fundación Eva Perón hace una donación de 100 libras al hogar de ancianos de Banff, y desde Mendoza se envía por avión una araucaria para plantar en Banff, en recuerdo de la presencia de San Martín en Banff. Y qué casualidad que lo mencionamos ahora, porque yo estoy en contacto con la gente de Banff, para que ellos están presentando un agradecimiento, una devolución de gentilezas. Entonces están preparando una devolución de gentilezas para la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, en breve ojalá tengamos noticias. Mirá qué interesante la cuestión de esto del legado. Martín Silles está ahí escribiéndote, dice que en su casa tiene los papeles de la importación del primer toro Aberdeen Angus que se trajo al país, y lo hizo justamente un bis o un tatarabuelo de apellido Ritchie. Así que mirá cómo va generando esta conversación, tráfico de ideas, nombres y personas, y historia más que nada. Vos sabés que, siguiendo con la lógica, ya más que de los personajes, acá aparecen otra cuestión que también está vinculada con los personajes, pero con algo muy, muy nuestro, si vos querés. Y aparecen un par de tweets donde vos hablás de Arsenal, del Club Claypole,
de Newell's Old Boys, y lo que me dejó completa sorprendida, y les pido que revisen la cuenta de Twitter de él, porque hay cosas que son increíbles. Jamás hubiera asociado la rivalidad de Newell's Old Boys y Rosario Central, y que los dos creadores de esos cuadros sean ingleses. Y sobre todo digamos, el que era el viejo logo del club, el viejo estandarte del club, claramente es inglés. Pregunta, ¿cuán importante? Algo que tampoco alcancé a ver, pero estoy obligado a preguntarte si River Plate tiene algo que ver con los ingleses o nada, uno, o si es solamente por el uso del River como nombre, pero ¿cuán importante ha sido la vinculación? En agosto, Klaus Gallo nos va a estar acompañando para hablar de las invasiones argentinas, o sea, todo lo que los argentinos fuimos a hacer allá en fútbol. ¿Qué tan importante detectaste vos? ¿Qué tan grande fue la penetración del fútbol inglés o de los cuadros inglés en la República Argentina, y si eso se mantiene o si eso está todo ya perdido? Digo, estoy pensando en Temperley, en Claypole, en todos esos cuadros que mencionás, y que cuentes la historia, por favor, de Rosario Central y Newell's Old Boys, que es algo inaudito, increíble. Sí, sí. Bueno, vamos por parte. El River Plate se llama River Plate, nada que ver con comunidad británica o ingleses. La leyenda cuenta que cuando estaban buscando un nombre para el club, en La Boca, que era el puerto principal, había unas cajas que tenían el nombre The River Plate. Había muchas compañías de origen británico en Argentina que se llamaban The River Plate Coal Company o The River Plate Fresh Meat Company, así que puede haber sido cualquier nombre de una compañía de origen británico y sus cajas de madera y exportando productos, así que lo sacaron de ahí, pero digamos, no, el club en sí no tiene un origen británico. Hay muchos clubes de fútbol, lógicamente, de origen británico, no son la mayoría, ¿no? Y lo que pasa es que también hay muchos clubes que tienen nombre inglés porque se fundaron en localidades que tenían nombres ingleses. O sea, el Club Atlético Temperley se funda porque está en la localidad de Temperley. El club en sí no es de origen británico, pero se llama Temperley por la estación Temperley, que Temperley sí era un inglés. Ese es un caso. Y lo mismo con Claypole. Banfield, no, Banfield sí. El Club Atlético Banfield fue fundado por británicos. Y la estación Banfield recuerda a un ingeniero del Ferrocarril Sud que se llamaba Banfield. Rosario, bueno, Rosario sí, Rosario Central y Newell's Old Boys. Mr. Newell's y el de Rosario es Calder Bain, eran dos ingleses. Por Rosario Central, Mr. Calder Bain, él fue por los ferrocarriles, fundó el club ahí. Newell era un profesor de un colegio, el colegio anglicano, colegio argentino anglicano comercial, si mal no recuerdo. Y bueno, Newell's Old Boys, o sea, los ex alumnos de Newell's son los que formaron este equipo de fútbol, recuerdo de él. Y es verdad, sí, la camiseta de Newell's hoy en día no la usa, pero tenía una camiseta que llamaba la histórica hace un par de años, que tenía el escudo del colegio, y el escudo del colegio tenía el contorno de la bandera británica y la bandera argentina. Interesante eso. Bueno, sí, el fútbol en Argentina es masivo, y yo pienso que somos afortunados que hayan venido tantos ingleses a practicar fútbol en su momento acá, y que tantos clubes se hayan fundado de fútbol. Es interesante, muchas veces muchos clubes que tienen origen británico a veces no te lo informan en sus páginas web, pero bueno, ese es otro tema. Por ejemplo, el Club Ferrocarril Oeste es un club fundado por británicos. Y en todo el país hay bueno, clubes de fútbol. Generalmente donde iba el ferrocarril, siempre se juntaban los empleados y formaban un club de fútbol. Y un caso fascinante para mí es el Club Atlético Douglas Haig, en Pergamino. Douglas Haig fue un general en la Primera Guerra Mundial. Y debo decir, ¿cómo este club en Argentina tiene el nombre de un general de la Primera Guerra Mundial? El mariscal Haig, un escocés.
Bueno, básicamente fue porque los empleados del ferrocarril ahí en Pergamino le pidieron a los jefes si les cedían un terreno para armar la cancha, y el jefe británico les habrá dicho, no, le dijo sí, háganla, no hay problema, con la condición de que el club se llame Douglas Haig. Entonces, wow, el Club Atlético Douglas Haig no va a haber ni uno en el mundo. Y es muy interesante porque en la época de Perón se prohibieron los nombres de clubes en inglés. O sea, todos los clubes o colegios tenían que tener su nombre también en castellano. Douglas Haig pasó a llamarse Club Atlético Bartolomé Mitre. Luego, cuando cae Perón, los mismos socios del club piden que el club vuelva a llamarse Douglas Haig, ¿no? Que me parece una historia muy graciosa, ¿no? El club Douglas Haig. Vos sabés que es interesante también esa historia, la de Ferro también está. Me gustó del tweet que pusiste que ambos, los dos jugadores de Rosario Central y de Newell's Old Boys, descansan en paz en el mismo, prácticamente en el mismo cementerio, y es una rivalidad tan típica del fútbol. Antes de leerte un poco lo que está sucediendo en el chat, tengo un comentario más. El tercer gran grupo de tweets que vos trabajás es la cuestión de localidades. Hay una cosa que me enloqueció y que deberías contar, y lo hiciste en plena pandemia, lo cual es una terrible maldad para todos que nos gusta viajar, es que están extrañando Londres, pueden ir a Londres en Catamarca, que está ahí, la segunda ciudad más antigua de la Argentina. ¿Por qué? ¿Qué sabés? ¿A qué se debe que tengamos a Londres en la Argentina? Bueno, época del Imperio Español, nosotros éramos parte del Imperio Español, y cuando llegaron los avanzados españoles a esa zona, no me acuerdo el nombre del fundador de la ciudad, pero la nombró Londres en honor al rey Felipe de España, que se estaba casando con la reina María de Inglaterra. Entonces, en honor a ese casamiento, se decidió ponerle el nombre bastante más elaborado, pero sé que es algo así como Londres de la Nueva Inglaterra. O sea, increíble. Y bueno, es muy interesante. En el año 1970 el embajador británico en Argentina visitó Londres, y recorrió la ciudad, y bueno, fue un día histórico, según cuenta la gente ahí, que el embajador haya visitado Londres. Y lo interesante es que también que el nombre se mantuvo, ¿no? Que hubo, por supuesto, después de Malvinas, en la Malvinas se quiso cambiar el nombre, pero la gente de la localidad quiso mantener el nombre, y bueno, por suerte se mantuvo, porque es algo tan pintoresco, ¿no? Que haya una Londres fuera de Inglaterra, en Argentina. Es cierto, es verdad, da curiosidad, y lo usaste bien, es lo que se dice, bien puesto el tweet, digamos, porque atrae. El último gran grupo, lo agrupé así, o mejor dicho, quedan dos grupos más y nos queda un ratito más todavía de conversación, así le paso, leo las preguntas que se fueron dando. Uno, yo llamaría lo que son infraestructura, que son bares, ferrocarriles, lo del puente Avellaneda, que se hizo prácticamente en Gran Bretaña, y lo que son localidades. Ahí la pregunta es, a tu criterio, a tu entender, ¿cuál es el barrio más británico porque en muchos tweets pones, parece Gran Bretaña, es Argentina, parece Gran Bretaña, es Argentina. ¿Cuál es el barrio más parecido a Gran Bretaña, a lo que hay en Londres o en Inglaterra? Las estaciones de trenes son icónicas, así que, y en junio vamos a hablar de los trenes en la República Argentina, los trenes británicos en la República Argentina. ¿Cuál es el más icónico de los barrios? Tenés unos cuantos, no es fácil. Y para mí, el barrio inglés en Temperley, y después, bueno, zonas de Dano R, Hurlingham, y después tenés, bueno, Campana, hay un barrio inglés, Rosario tiene su barrio inglés,
bueno, sí, hay unos cuantos. Y después tenés, por ejemplo, en Bahía Blanca tenés una sección que, que es como el barrio inglés, que es una calle llena de casas muy británicas, que realmente es impresionante, ¿no? Ver eso así como está. eh, y ojalá se cuide, ¿no? Porque muchos de estos barrios son monumentos provincial, histórico, declarado protegido, bienes protegidos, y está bueno que se mantenga, digamos. ¿En qué periodo se construyeron estos barrios, toda esta infraestructura tan europea? ¿Fue Y en qué momento? ¿Principio del siglo XX, final del siglo XIX? ¿Cuándo? no, fines del siglo XIX, generalmente con los ferrocarriles. Sí, la mayoría eran vinculados a los ferrocarriles. Sí, sí, claramente por los ferrocarriles. 1890, 1900, sí, sí. Ahí voy a leer lo que están poniendo en el chat. Marca Liebig dice: el fútbol llegó con los ingleses, Club Atlético Liebig 1904, Club Liverpool en Entre Ríos. Después hay una pregunta de Martín Silles que pregunta si sos de Capital o si sos de, del Gran Buenos Aires. El AMBA no existe. Y tenés un saludo de Guillermo McLaughlin, bueno, que reconoce todos los aportes que a través del diario, es el director del periódico de Southern Cross, perdón. Valoramos mucho su valor cultural. Y esos son los comentarios. Y después Horacio Sánchez Caballero dice: aporto Chevalier Butel, apellido de mi madre. Mi abuelo y sus hermanos que participaron en diversas áreas. Ernesto, jefe de cirugía del Hospital Británico, al cual le has dedicado muchísimos tweets. Frank, abogado, representó intereses británicos en Argentina. Wilfred, fundador de la empresa de transporte Chevalier, que es hoy conocida por todos nosotros. La última categoría que vos tenés, y rescato uno, que es un tuit que son la miriabilia, ¿no? Esas cosas que son culturales, que no las puedes poner en un lado o en el otro, pero me encantó, no sé si seguramente la sabes la historia. En 1953, Perón le regaló dos pura sangre como obsequio a la reina por su coronación. Uno podría pensar que en toda esa parafernalia nacionalista que vivió Argentina en su momento, en 1953, un gesto del presidente hacia la reina británica, ¿qué fue? ¿Fue un símbolo de distensión? ¿Qué crees que fue? La verdad que no sé, porque vos sabés que después de encontrar ese dato traté de averiguar más del tema y no encuentro nada. O sea, me queda ahí es un tema pendiente para investigar. Igual, por ejemplo, en esa época también hay que recordar que Argentina, en parte pago por la deuda que tenía con Inglaterra por la Segunda Guerra Mundial, de Inglaterra recibió mucho material. Los famosos aviones Gloster, aviones caza británicos, Argentina consiguió un montón en esa época. O sea, se mantuvo el vínculo comercial, no es que se cortó totalmente, ¿no? Me parece que eso es importante recordarlo. Pero bueno, me parece, sí, a partir de esa época como se cambió el ambiente, la onda que había entre Reino Unido y Argentina, lamentablemente. Tengo también un comentario, dice Pueblo Liebig, disculpa si lo estoy pronunciando mal. Entre Ríos es un pueblo industrial de la empresa inglés Liebig Extract of Meat de 1903 con la producción de carne en conserva. No sé si habrás dedicado algún tuit al pueblo. Sí, sí, aparte conozco a quien está mandando ese Ah, tweet. Sí, sí. bueno, Ah, un lugar muy bien. fascinante. Eh, Es muy importante siempre tener apoyo propio. Me quedan dos preguntas para cerrar en hora nuestra conversación. La primera es: ¿qué, qué esperás vos, John, descendiente de británicos en la Argentina, de a dónde va la relación entre Argentina y entre Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña?
desde el punto de vista social, cultural, que creo que el lazo, más allá de las tensiones políticas, es muy difícil de ir disolviendo. Y después me agregaron una pregunta buenísima, que te la voy a parar, pero primero quiero escuchar tu reflexión sobre qué esperás de esos 10 años, de los próximos 10 años. Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña en el 2000, en el 2030, por así decirlo. Sí, Que vas bueno, a para estar mí, tuiteando y activo. pero para mí el panorama es súper positivo. Hay todo por hacer, todo por reconstruir. Me acuerdo cuando vino Boris Johnson como canciller, y él habló que decía, yo soy el primer canciller que visita Argentina en no sé cuántos años, el primer canciller que visita Perú en 50 años. Y decía como que el Reino Unido se había concentrado mucho en Europa y había perdido tiempo o interés en otros países. Y Argentina históricamente era un país con el que había mucho vínculo. Entonces, encima ahora que con esto del Brexit, para mí Argentina debería aprovechar, porque solo veo lazos de potencialidad positiva para nuestro país, sin ninguna duda. Bueno, para el Reino Unido también, pero se puede reconstruir ese vínculo positivo. La relación de temas culturales, sociales, deportivos, lo demuestran. Y económicos, para mí hay miles por explotar para el futuro. Lo veo positivo. La segunda pregunta, y después voy a dejar la pregunta de Mónica y una pregunta más mía, que son cortitas para, para el final de nuestra charla. La segunda pregunta es, ¿a dónde ves que va Gran Bretaña? ¿O dónde crees que va Gran Bretaña en los próximos 10 años? Ah, eh, no sé, pero No, pienso está bien. que va a tratar de darle más impulso, en primer lugar, a lo que son las naciones que conforman el Commonwealth, eh, y va a tratar de dar mucho impulso a tratados bilaterales. Y ahí es la oportunidad para Argentina. Aprovechar este momento, porque bueno, Reino Unido sigue siendo una economía importante en el mundo y un mercado grande para productos argentinos. Entonces, para mí hay que aprovechar el momento, sí, porque creo que Reino Unido sí va a accionar muchos tratados bilaterales. Las últimas dos preguntas en estos minutos que nos quedan. Una es mía, que ya que le dedicaste tantos tweets al cricket, ¿se puede jugar al cricket en la República Argentina? ¿Hay canchas de cricket? Es una. La segunda pregunta es de Mónica Faller, que dice, ¿qué lugar recomendás? Y ahí de vuelta te van a criticar aquellos que no recomiendes, pero bueno, tenés que jugarte. ¿Qué lugar recomendás para tomar un verdadero té inglés? Cricket, sí, cricket hay, por supuesto. Hay una asociación argentina de cricket. Su página web te va a llevar a los tantísimos clubes que lo juegan y siempre se están buscando nuevos jugadores. Así que me parece, Juan, lo tuyo es el cricket. Tenés pinta de cricketero, así que después te paso el link. Pero sí, cricket hay. Dale. Y lo de tomar el té, te lo debo. Hoy en día no sé cuál es el lugar más emblemático para tomar un buen té inglés. La cambio. ¿Cuál es la mejor marca de té inglés? Twinings. Twinings. Listo. Ahí está, por lo menos. No sabemos qué lugar, pero por lo menos tenemos el té. John, muchísimas gracias por estos minutos de conversación. Primero, gracias a todos los que están con nosotros acompañándonos en este segundo evento de la Cátedra del Reino Unido de Gran Bretaña en la Argentina. Gracias, John, por estos minutos, por la discusión, por la charla, por unas cosas. Se me van a haber pasado, digo, antes de que se desconecten, visiten la cuenta de Twitter, es @JohnHunterArg. Vale realmente la pena por la cantidad de información de lugares que uno cuando lee el tweet o ve las fotos lo piensa distintos. Para aquellos que les gustan pintar aviones y hacer aviones de colección, las fotos que hay para armar las propias maquetas nuestras, realmente es muy interesante. Te felicito por esta idea tuya, que es crear vínculos, y crear vínculos se hace así, con información, con ideas, con lógicas.
Me encanta que preserves el legado y esperemos que hayan muchos más que preserven el legado. Ahí tenés un montón de agradecimientos en el chat. Te vamos a volver a invitar seguramente, esperamos que en presencia y con un T-Twinnings para seguir hablando de cosas ahí que tenés en tus Twitters que son realmente muy interesantes. Muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, Juan, yo aprovechar para agradecerte muchísimo, ¿eh? Gracias a vos y a la No, un UCEMA. placer. La pasé muy bien, muchísimas gracias. Gracias, adiós.